Una empresa que vende widgets ha encontrado que el número de artículos vendidos X depende del precio P al que se venden de acuerdo con la ecuación X igual 30.000 divididos por la raíz cuadrada de la cantidad 2P más 1, donde otra vez, X es la cantidad y P es el precio. Debido a la inflación y al incremento de los costos de beneficios de salud, la compañía ha aumentado el precio en $4 por mes. Encuentre la tarifa en la que están cambiando los ingresos cuando la compañía vende widgets $120 australianos cada uno. Así que nuestro objetivo definitivo aquí es encontrar la tasa en la que los ingresos están cambiando bajo estas condiciones. Así que comencemos por determinar la ecuación de ingresos. Sabemos que los ingresos R son iguales al precio de los artículos veces la cantidad vendida, o en este caso PXX. Pero los ingresos correctos en términos de una variable P podemos hacer una sustitución utilizando esta ecuación aquí donde tenemos P veces esta fracción. Tan nuevo, escriba la ecuación de ingresos como R de P igual a. Si multiplicamos P en esta fracción, el P estaría en el numerador. Así que tendríamos 30.000 P divididos por y ahora para el denominador, voy a escribir esa raíz cuadrada utilizando un exponente racional. Para tener la cantidad 2P más 1 a la potencia 1 2. Y también dijamos que el precio aumenta en $4 por mes, lo que significa de P de T. El cambio en P con respecto a T es igual $4 australianos por mes. Y el precio de venta actual es $120. También sabemos P igual 120. Y nuestro objetivo aquí es encontrar dr de T. Para encontrar dr de T, tenemos que diferenciar ambos lados de esta ecuación aquí con respecto a T. Teníamos el derivado de R de P con respecto a T igual a el derivado de este cuotiente con respecto a T aviso. Para encontrar este derivado aquí, debemos aplicar la regla del cociente así como la regla de la cadena porque estamos diferenciando con respecto a no solo P. Vamos adelante y hagamos esto en la próxima diapositiva. El derivado de R con respecto a T solo sería dr de T. En el lado derecho tendremos que aplicar la regla del cociente. Comenzaremos con el denominador que debe ser el denominador cuadrado para tener la cantidad 2P más 1 a la primera potencia. Y ahora para el numerador tendremos el denominador X, el derivado del numerador que sería 30.000, el numerador de 30.000 P. X el derivado del denominador, que sería 1 2x la cantidad 2p más 1 al menos 1 2 por 2, esto requiere una regla de cadena. Y porque estamos diferenciando con respecto a tenemos un factor de dp de t. Bueno, ahora podemos encontrar dr de t porque conocemos p y conocemos dp de t. Vamos adelante y hagamos nuestras sustituciones para encontrar dr de t. Aviso. Si P es igual a 120, 2P más 1 sería 241, tenemos 241 al 1 2 por 30.000 guión. Esto sería 30.000 tiempo es 120. Aquí, aviso que el 1 2 y el 2 están simplificados a 1. Y desde 2P más 1 es a Siemens igual a 241 tenemos 241 a la potencia menos 1 2. Todo esto será dividido por solo 2P más 1 241. Y multiplicaremos esto por dp de t que es 4. Probablemente una de las partes más desafiadoras sobre esto está entrando esto correctamente en la calculadora para obtener el valor de esto. Entonces, puede querer pausar el video para ver cómo lo ingresé. Esto es solo la fracción. Debemos multiplicar este resultado por 4. Y de nuevo, este es el valor de esta fracción aquí y ahora x4, redondeando al centro más cercano esta sería aproximadamente $3.880 con 98 centavos. Así que bajo estas condiciones, podemos decir que los ingresos están aumentando a una tasa de $3.880 con 98 centavos y esto sería por mes. Espero que hayas encontrado esto útil.